84, ya están entrando casi todos. Hola, buenas. Bueno, ya estáis casi todos dentro. Os comento que la sesión va a ser grabada, por lo cual si, bueno, en alguno queréis revisar cualquier nota o queréis ver algo, pues podréis verla luego a posteriori. Yo creo que ya, sí, ya está todo el mundo aquí dentro. Vale, bueno, pues le damos ya a grabar y empezamos con el webinar. En este webinar vamos a revisar cómo se realizan las evaluaciones COVID dentro del SIGTED. Vamos a revisar un poco todo lo que se ha hecho de cara a facilitaros la evaluación, tanto la parte más teórica como la propia herramienta y cómo emplear los manuales. ¿Vale? Iniciaremos el webinar haciendo una revisión a la evaluación, las características, modalidades, cómo operan los evaluadores y qué es lo que tenéis que hacer. Luego veremos la evaluación de buenas prácticas avanzadas de gestión, cómo se tiene que hacer. Y luego iremos viendo algunos de los puntos más importantes que tiene esta evaluación, ¿vale? No vamos a ir punto a punto revisándolos todos porque no acabaríamos nunca, pero sí que destacaremos algunos de los más importantes. Así que os iremos dando algunas pautas a los evaluadores para que podáis realizar de forma correcta y exhaustiva toda la evaluación. Para realizar este webinar contamos con la presencia de María Soler Regli, que es licenciada en Derecho y máster en Dirección y Planificación de Turismo por la Universidad de Sevilla y es socia de la empresa Algida. Lleva ya 20 años trabajando para distintas acciones relacionadas con la calidad y la gestión en distintos sectores, especialmente en turismo, y bueno, ha colaborado con nosotros en la revisión metodológica que hemos realizado estos últimos años. ¿Vale? Junto a ella vamos a tener a Iris Contreras, que colabora con nosotros en toda la administración, bueno, la conoceréis todos, ha diseñado la metodología que estamos utilizando, está siempre dando apoyo en el SIGTED, y también Inés Soler, que irá también tomando nota de las preguntas y de todo lo que vayáis diciendo en el chat. Os recuerdo que el chat lo tenéis habilitado para que podáis ir haciendo aquellas preguntas que queráis y que luego iremos contestando la mayoría de ellas al final. Si vemos que hay algo muy importante o algo que deba ser aclarado, Inés nos interrumpirá para comentarlo, ¿vale? Pero la idea es que sean todas al final, ¿vale? Con esto lo que voy a hacer es irle dando ya, sin más demora, paso a María, que la tengo aquí, para que pueda ir comenzando la exposición de todo esto, ¿vale? Venga, pues muchas gracias. María, te los dejo. Hola, buenos días a todos. Vamos a hablar de cómo se realizan las evaluaciones. Cómo se realizan las evaluaciones COVID en el SIGTED. El contenido ya ha explicado más o menos Calixto y entonces voy a pasar directamente, para no dilatarnos en el tiempo, a la introducción. Como sabéis, bueno, la situación que ha provocado el coronavirus actualmente pues ha obligado a las organizaciones a tener que reaccionar a esta nueva situación. Y entonces, pues el SIGTED se ha adaptado a esta pandemia, pues se ha adaptado creando unas buenas prácticas avanzadas para la reducción del riesgo por la COVID-19, ¿no? Ha creado también unos comités extraordinarios de distinción. Sabéis que tradicionalmente los comités son en junio y en diciembre, los comités ordinarios, pues ahora se han creado unos comités extraordinarios de distinción y ha creado un reconocimiento específico. Todo esto lo que intenta es hacer que las empresas que participen en el SIGTED, bueno, pues puedan garantizar a sus clientes y a sus trabajadores que se toman medidas para reducir este riesgo de contagio de la COVID. Y esto se basa en las guías, estas buenas prácticas avanzadas, se basan en las guías que se han elaborado por indicación del Secretaría de Estado de Turismo, por el ICTE y el propio sector turístico, y que han sido adaptadas a la metodología SIGTED, es decir, estas guías se han convertido en buenas prácticas. Se ha cogido el texto de la guía y se han convertido en buenas prácticas, que como sabéis es la manera que tenemos de trabajar en el SIGTED, pero su cumplimiento es voluntario por parte de las organizaciones.
Entonces, tenemos, como tradicionalmente ya sabéis en los últimos años, pues tenemos las buenas prácticas intersectoriales de oficios complementarias, y dentro de las avanzadas es donde se han creado los módulos relacionados a la COVID-19. ¿Veis? En esta transparencia, cómo se incorpora todo el tema de la COVID-19. El esquema, la estructura que se ha mantenido es la misma del manual general, es decir, va a haber unas buenas prácticas avanzadas para la gestión de la reducción del riesgo del contagio por coronavirus SARS-CoV-2, que son intersectoriales, y después, en función del oficio que tenga el establecimiento o servicio turístico, pues se incorporarán unas específicas de oficio, y en el caso de que ese oficio pues tenga ciertos servicios, pues tendrá actividades complementarias. Todo esto, como ya quien asistiera a la webinar de la semana pasada, pues vio, pues todo esto es gestionado por el gestor, que es el que va a dar de alta estas buenas prácticas avanzadas a las empresas o organizaciones que quieran evaluarse por el ciclo COVID-19. Y sabéis que se crea un ciclo específico. Como ya he dicho, se crean unos comités extraordinarios que son totalmente independientes de los comités de junio y diciembre. Se están celebrando ahora, han empezado en junio, se continúan en julio, y a estos comités se presentan aquellas organizaciones que quieran tener distinguido de alguna manera su ciclo COVID-19. Y cuando se haya acabado con estos comités extraordinarios, pues se volverá al comité ordinario tal y como estaba. Es decir, que si una organización está por ejemplo, en ciclo 3 y ya ha hecho su autoevaluación, ya ha hecho su grupo de mejora, al pasar al ciclo COVID, todo eso se paraliza, pero cuando se vuelva a recuperar su ciclo 3, queda como estaba, con su plan de mejora, con su autoevaluación realizada y con su grupo de mejora también realizado. Es importante saber que mientras haya comités extraordinarios, si hemos hecho una evaluación ordinaria, por ejemplo, si una organización iba a junio y nosotros en abril habíamos hecho una evaluación ordinaria, le va a aparecer ahora, al pasar al ciclo COVID-19, le va a aparecer como que no cumple el requisito de su ciclo. Pero cuando vuelva a su ciclo originario, volverá a tenerlo todo cumplido, ¿vale? No os asustéis si veis que organizaciones que ya estaban evaluadas, ahora mismo ordinariamente aparecen como que no cumplen con el requisito de evaluación. Es transitorio hasta que desaparezcan los comités extraordinarios. Los comités, ya he dicho que empezaban en junio. Veis aquí en la transparencia cuáles son las siguientes fechas. El próximo es el 31 de julio, después habrá en agosto y en septiembre. Una vez que finalicen los extraordinarios, volvemos a los comités ordinarios, es decir, el del 15 de diciembre tradicional. Entonces, el comité ordinario, mientras haya comités extraordinarios, estos comités solo se pueden presentar para hacer la evaluación COVID-19. Es decir, el del 31 de julio, el 28 de agosto, el 24 de septiembre, solo se puede ir con las buenas prácticas avanzadas para minimización del riesgo de la COVID-19. Sin embargo, cuando ya lleguemos al comité ordinario, las buenas prácticas avanzadas COVID se integran en el manual de buenas prácticas de manera normal, como son las otras buenas prácticas avanzadas, es decir, como son las de innovación, las de responsabilidad social corporativa y medio ambiente, las relativas a las personas con discapacidad. Para, de alguna manera, reconocer el esfuerzo que todas estas organizaciones están haciendo en favor de prepararse para la COVID-19, pues se ha creado un distintivo específico que va o unido al distintivo tradicional, como ocurre en la derecha, ¿no? Que tenemos el logotipo específico del SICTED, que es la carita sonriente, al que se le añade en aquellas organizaciones que hayan incorporado las buenas prácticas avanzadas de preparados para el COVID-19 este logotipo redondo, pero como también se permite que establecimientos que estén adheridos al SICTED pero todavía no hayan obtenido su distinción puedan prepararse para la COVID-19, pues es posible tener el logotipo de la izquierda,
que es únicamente aquel que tiene, bueno, el símbolo redondo de preparado para COVID-19. Si os fijáis, tiene un código QR que le lleva a un listado donde se puede verificar que efectivamente esa empresa está preparada para COVID-19, de tal manera que se evita así el que la gente copie y pegue el logotipo y después sea mentira que ha hecho nada, vamos. Y también se incorpora el año de emisión. La validez de este reconocimiento específico de preparado COVID-19 es de 2 años. ¿Veis? Con la verificación a través del código QR, pues te lleva a la página web de calidadendestino.es, que todos vosotros conocéis, y se puede ver que está en el listado de establecimientos o servicios turísticos preparados para COVID-19. Bueno, en el caso de la evaluación COVID-19, ¿quién se puede evaluar? Bueno, esto lo hemos dicho de alguna manera. Aquellos que se encuentran distinguidos, pero también aquellas organizaciones que únicamente están adheridas y todavía no han conseguido la distinción. En ese caso, como ya hemos dicho, estarían en ciclo 1, separaría el ciclo 1, pasarían al ciclo COVID y después retornarían al ciclo 1 una vez conseguido realizada la evaluación COVID-19. Y, por supuesto, tiene que cumplir las buenas prácticas avanzadas de preparados para COVID-19 correspondientes a su oficio con el esquema que hemos dicho, las intersectoriales, las específicas de su oficio y, en el caso de que presten servicios complementarios, pues las específicas de su servicio. ¿Cuánto dura la evaluación? Pues en una evaluación normal del SICTED está establecido que puede venir a durar entre 1 y 4 horas. En el caso de la COVID, pues dependerá también del oficio, como ocurre en las evaluaciones ordinarias. Porque no es lo mismo evaluar a un taxi que evaluar a un hotel que tenga múltiples instalaciones, tenga varios restaurantes, tenga spa, etcétera. Entonces, no existe una duración mínima ni máxima, sino una duración aproximada, que, bueno, menos yo creo que entre 1 hora y 3 horas puede ser una cosa adecuada. Ya digo, si es un hotel muy grande, pues a lo mejor tiene que estar hasta 4 horas, ¿no? La evaluación, como ocurre con la evaluación ordinaria del SICTED, es una evaluación independiente y es independiente a todas las buenas prácticas del establecimiento mientras duren los comités extraordinarios. Como hemos dicho, los comités extraordinarios se están desarrollando ahora, pero cuando llegue el comité ordinario del 15 de diciembre, se unirán las buenas prácticas avanzadas que se están evaluando como un elemento independiente, se unirán al manual de buenas prácticas que tenga el establecimiento y se hará conjuntamente. ¿Qué ocurre con aquellas organizaciones que, por ejemplo, quieran hacer a la vez la evaluación de su manual de buenas prácticas tradicional más la evaluación COVID? Lo pueden hacer, lo que pasa que mientras existan comités extraordinarios, esas evaluaciones no se pueden registrar a la vez en plataforma, porque las organizaciones o están en ciclo COVID-19 o están en su ciclo de origen. Entonces, yo la puedo hacer físicamente, las evaluaciones a la vez, simultáneamente. Yo voy al establecimiento y estoy 4 horas y hago todo, pero después, ahora, mientras estén los comités extraordinarios, solo reflejaré en plataforma la evaluación COVID-19 y cuando finalice el comité extraordinario al que quiere presentarse esa organización para el COVID-19 y retorne a su ciclo de origen, será cuando pueda meter la segunda evaluación que ya está hecha, pero que no puedo meter en plataforma. Cuando acaben los comités extraordinarios, que el último ya hemos dicho que es el 25 de septiembre, es decir, cuando vayamos al comité del 15 de diciembre, ya entonces la evaluación sí se refleja, como ya hemos dicho, en ese momento ya se unen las buenas prácticas avanzadas de COVID-19, se unen a su manual tradicional, ya sí se pueden no solo hacer a la vez, sino también reflejarlo en plataforma a la vez, no como 2 evaluaciones independientes. La evaluación de la COVID-19, en principio, no es que lleve unos grandes cambios, es decir, la asignación por parte del gestor es la misma, se asigna en plataforma como hasta ahora.
el evaluador tendría que dar de alta la evaluación como hace hasta ahora y el sistema de puntuación vuelve a ser el mismo que se establece, el 1, 3, 4, 5 y el no aplica. ¿Qué es lo que cambia? Evidentemente el contenido. El contenido de la evaluación pues son buenas prácticas específicas de la COVID. También cambia el nombre del ciclo y también cambia, mientras estén los comités extraordinarios, el comité al que se presenta. Podemos tener dos tipos o como modalidades, dos tipos de evaluación. Evaluación presencial y evaluación en remoto. Mi recomendación es priorizar la evaluación presencial y que en remoto sea una excepción. ¿Por qué? Porque in situ se comprueban mejor las cosas. Evidentemente, cuando nosotros hagamos la evaluación presencial tenemos que mantener todas las recomendaciones y todas las medidas para protegernos como evaluadores. Entonces, bueno, aparte de que ya en la mayoría de las comunidades autónomas el uso de las mascarillas está prescrito como obligatorio, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados, pues además pues, usar soluciones desinfectantes y mantener las distancias de seguridad en la medida de lo posible. También hemos dicho que puede haber evaluaciones no presenciales o en remoto. Y es importante que esta evaluación no presencial siempre se podrá hacer cuando podamos conseguir todas las evidencias. Si no podemos conseguir todas las evidencias necesarias para verificar que efectivamente ese establecimiento o servicio turístico cumple con todas las buenas prácticas que están prescritas para la COVID-19, pues entonces habrá que hacer una visita presencial. En estas evaluaciones no presenciales, pues hay que revisar la documentación y hay que hacer comprobaciones visuales. ¿Cómo se pueden hacer estas comprobaciones visuales? Bueno, pues online, pues por ejemplo, cuando nos envían por correo electrónico las evidencias, después por fotografías, que no, bueno, eso sería el primer caso. Online, por ejemplo, si estamos con una videoconferencia, nos pueden enseñar, por ejemplo, con la videoconferencia, nos pueden llevar hasta el punto donde existe la solución desinfectante dispuesta a disposición del público. Y también muchas veces a través de la página web podemos detectar cumplimientos o incumplimientos de las buenas prácticas. No desestimemos esta información, que aparte de la fotografía que nos envíe el propio establecimiento o las verificaciones que podamos hacer a través de videoconferencia, no desestimemos la información que aparece en la página web. ¿Quién puede realizar las evaluaciones? A priori, evidentemente, los que ya están acreditados como evaluadores SISTED, es decir, todas aquellas personas que ya han hecho el curso de agentes SISTED. Excepcionalmente, se va a permitir a los gestores de los destinos SISTED, como sabéis que tradicionalmente en las evaluaciones ordinarias no pueden hacer evaluaciones, las tienen prohibidas para los propios servicios o empresas turísticas de su destino. Se va a permitir que excepcionalmente los gestores de los destinos SISTED puedan hacer evaluaciones de algunas de las organizaciones de su propio destino. Ya digo que en el sistema ordinario eso está prohibido. Para ello será necesario que lo comunique a Segitur, a Soporte Destino, para que lo tenga controlado, porque existe, bueno, en la plataforma, como existe esa incompatibilidad, si no avisa no avisa a Soporte Destino, puede ocurrir que haya problemas informáticos, ¿no? Que no pueda registrar. Que conste que esto solo es posible para evaluaciones relacionadas con el ciclo COVID, que es lo que estamos viendo hoy. Es decir, no se va a poder, sigue vigente la prohibición o la incompatibilidad de que un gestor pueda evaluar sus organizaciones en los ciclos ordinarios, en sus manuales ordinarios. En cuanto a la evaluación en sí misma, bueno, es evidente que antes de realizar la evaluación tenemos que conocer la normativa que aplica a nivel estatal y también de la comunidad autónoma. Como sabéis, en cuanto acabó el estado de alarma, las comunidades autónomas han empezado a publicar a asumir sus competencias y han empezado a publicar su propia normativa en relación con la COVID. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en una comunidad autónoma no está permitido reuniones o celebraciones de bodas, por ejemplo, ¿no? De más de 200 personas y en otras se permite hasta 250 o 300.
Entonces, es importante que antes de acudir a los establecimientos verifiquéis cuál es la normativa vigente en ese momento, porque además sabéis que es cambiante. Lo de el uso obligatorio de las mascarillas es reciente, de la semana pasada, en la mayoría de las comunidades autónomas. Después, evidentemente, hay que conocer las buenas prácticas avanzadas relacionadas con la COVID-19, porque son las que se van a evaluar, tanto las intersectoriales como las de oficio y las complementarias en su caso, si las hubiera. Y también es importante que no solo conozcamos la normativa general y las buenas prácticas, sino que conozcamos los protocolos que haya establecido el establecimiento en relación con nosotros, porque nosotros como personas que accedemos a la organización de manera externa, pues tenemos que conocer si existe, a lo mejor ni en la normativa estatal, ni en ningún sitio se dice que sea, por ejemplo, necesario el uso de guantes, pero a lo mejor el protocolo que ha establecido este establecimiento para las personas que acuden al mismo es el uso de guantes, y nosotros tenemos que conocerlo para poder ir preparados con ese cumplimiento. O, por ejemplo, que nos indican que no se va a poder aparcar dentro de las instalaciones por el tema de la COVID, ¿no? O cualquier otra cuestión que ellos hayan establecido. Como sabéis, básicamente ya hemos dicho que las buenas prácticas COVID-19 están basadas en las guías elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo, bueno, por el ICTE, a petición de la Secretaría de Estado de Turismo, ¿no? Entonces, estas guías se basan en un ciclo muy lógico, un proceso muy lógico. Primero tenemos que tener un comité, ¿no? que gestione el tema de la COVID. Este comité, o a través de él o con ayuda de ellos, realizará una evaluación de los riesgos que implica la COVID-19. A raíz de esos riesgos se establecerá un plan de contingencia que hace mucho hincapié en la formación de los trabajadores y de la información a los clientes, la limpieza y desinfección y el plan de mantenimiento. Entonces, nosotros, cuando vayamos a hacer la evaluación, tenemos una serie de documentaciones que tenemos que solicitar sí o sí, porque vienen incluidas en las buenas prácticas avanzadas de gestión para la reducción del riesgo de contagio del coronavirus SARS-CoV-2. Sabéis que el coronavirus se llama así, SARS-CoV-2, pero la enfermedad que provoca es la COVID-19. Bueno, pues entre estos documentos a solicitar está la composición y funciones del grupo de trabajo de riesgos y emergencias. Veis que aquí se ha producido un pequeño cambio en la denominación, porque, por ejemplo, normalmente se hablaba de Comité de Seguridad y Salud, pero el Comité de Seguridad y Salud es un concepto de prevención de riesgos laborales que no todas las organizaciones tienen, entonces se ha optado por modificarle la terminología y utilizar la palabra grupo de trabajo de riesgos y emergencias, que es un concepto más amplio. También tienen que hacer la evaluación de riesgo la organización y, por lo tanto, ellos tienen que poder mostraros esa documentación. Eso es algo que tenéis que solicitar, que hayan hecho una evaluación de riesgo y que os la enseñen, que tengan un plan de contingencia con todos los apartados que dice la buena práctica y lo tenéis que poder comprobar. También tienen que haber comprobado tenéis que comprobar que se haya hecho un análisis de si existen trabajadores vulnerables. Algunas de estas cuestiones las vamos a ver a la continuación con más detalle. Registro de limpieza, de mantenimiento, y además de esta documentación genérica que pide las buenas prácticas avanzadas intersectoriales, deberéis de verificar la documentación que se derive del plan de contingencia. Es decir, si la organización en su plan de contingencia ha establecido un protocolo de atención a unas personas determinadas, pues a niños, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, un protocolo específico para niños, pues vosotros tendréis que solicitar ese protocolo para verificar que efectivamente se está cumpliendo con ese plan de contingencia. Bueno, ya decía que en el caso del grupo de trabajo de riesgo y emergencia, en las buenas prácticas avanzadas se ha hecho una pequeña modificación para cambiar la terminología y no llamarle Comité de Seguridad y Salud, pero el nombre que se le dé dentro de la organización es irrelevante. Entonces, cuando hagáis la evaluación, a mí me da igual si le han llamado Comité de Seguridad y Salud, porque ellos sí tienen un comité, me da igual si le llaman Grupo de Trabajo de Riesgo y Emergencia o si le llaman Grupo COVID.
la denominación es irrelevante. Lo importante es que ese grupo tenga las funciones que dice en el manual de buenas prácticas, bueno, en las buenas prácticas avanzadas que tienen. Os recordamos en este sentido que, aunque esto es de prevención de riesgos laborales, pero como está muy relacionado con la COVID, pues hemos querido mencionarlo, que la modalidad preventiva de cada establecimiento puede variar. Entonces, puede ser asumida por el propio empresario, si son menos de 10 o de 25 trabajadores y no están en el anexo 1, etcétera. Bueno, estos son todos conceptos de prevención de riesgos laborales. En este sentido, os animo a leeros el Real Decreto que aparece en pantalla, que es el que recoge el Reglamento de los Servicios de Prevención. Bueno, pues eso puede ser asumido por el propio empresario en determinadas circunstancias, puede designar a ciertos trabajadores o puede tener un servicio de prevención ajeno o propio. ¿Vale? También en relación con el grupo de trabajo de riesgo y emergencia, recordaros que el Comité de Seguridad y Salud ya os he dicho que no siempre habrá en las organizaciones, solo habrá en aquellas que tengan 50 trabajadores o más. Y algunas especificidades que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su vez a su cargo, pues no están obligados a realizar una evaluación de riesgos tradicionalmente. Entonces, y por supuesto no van a poder formar un grupo de trabajo, puesto que son entidades, son unipersonales, pero eso no les exime de cumplir todas las cuestiones que están recogidas en las buenas prácticas avanzadas para la gestión de la COVID-19. Esto quiere decir que cuando se hace mención al grupo de trabajo de riesgo y emergencia, si es por ejemplo, un guía turístico unipersonal, bueno, pues, y sin personas a su cargo, pues él es el que asume todas las funciones que en la buena práctica se atribuyen a este grupo de trabajo de riesgo y emergencia. También hay que tener en cuenta que existe la posibilidad, que se ha planteado en algún caso, pues por ejemplo, que exista un centro comercial que tenga varias tiendas comerciales, varios comercios que estén en el SICTE dentro, ¿no? Bueno, el Real Decreto de Servicios de Prevención establece la posibilidad, habla de la existencia de servicios de prevención mancomunados cuando se realizan actividades simultáneamente en el mismo centro de trabajo, centro comercial o edificio. Eso habrá que tenerlo en cuenta porque puede ocurrir que ese grupo de trabajo sea una unidad superior al comercio, ¿vale? al pequeño comercio. Y también hay que tener en cuenta la necesidad de coordinar actividades empresariales. Esto es especialmente importante cuando se subcontratan servicios o obras en mi propio centro de trabajo. Pues, por ejemplo, si yo soy un hotel y subcontrato la actividad de animación, bueno, pues esa que está realizándose en mi centro o con mi equipamiento, con mi maquinaria, etcétera, pues habrá que tener una coordinación de las actividades empresariales entre mi hotel y esa empresa de animación que viene a realizar las actividades en mi hotel, ¿vale? Entonces, cuidado a la hora de mirar los grupos de trabajo, que tengáis en cuenta estas cosas, estas posibilidades, ¿no? En cuanto a la evaluación de riesgo, es muy, muy importante destacar que nuestra misión no es decidir si la evaluación de riesgo está bien o mal realizada. En todas aquellas, hemos visto antes que existen distintas modalidades preventivas, ¿no? Que puede haber servicios de prevención propios, ajenos, etcétera. Normalmente esa evaluación de riesgos tienen que hacerla estos servicios de prevención o el empresario si lo ha asumido él, etcétera. Pero no es nuestra misión discutirle su metodología. Podemos darle alguna sugerencia, pero son los expertos en prevención de riesgos laborales los que tienen que hacer esta evaluación de riesgos y nosotros nos limitaremos en ese sentido a comprobar que existe esa evaluación de riesgos. Para ayudar a los servicios de prevención de riesgos laborales, el Gobierno ha publicado, y publica periódicamente, digo periódicamente porque se está actualizando un procedimiento para ayudar a los servicios de prevención de riesgos laborales en todo lo que es relativo a la COVID-19, ¿no? Este procedimiento, su última versión es del 14 de julio, para que veáis la actualización que tiene. No sé si ya va por la 10ª versión, tiene muchísimas versiones. Y hemos adjuntado el enlace para que podáis llegar a este documento.
En este procedimiento de actuación existen como 3 posibilidades de escenarios de riesgo. Existe, te lo muestro aquí, la exposición de riesgo es para personal normalmente sanitario que ha atendido a un caso sospechoso o confirmado de COVID, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. La mayoría de nuestras organizaciones lo que tendrán será una baja probabilidad de exposición en la mayoría de su personal, ¿vale? Es lo normal. Una misma profesión puede estar clasificada en varios escenarios, pero insisto, nosotros no tenemos que discutir cómo se ha evaluado el riesgo, salvo que detectemos que ha habido un puesto de trabajo que no se ha evaluado, pero errores así flagrantes no suelen ocurrir. Después tenemos, como consecuencia de esa evaluación de riesgo, en el que normalmente pues, se da un riesgo alto, moderado o bajo, y en función de eso, bueno, vuelvo a poner la transparencia anterior, en función de eso, esta parte de abajo, esto está sacado del protocolo del Ministerio. La mayoría del personal no va a necesitar EPIs, ¿vale? Pues se hará, en función de esta evaluación de riesgo, pues se hará un plan de contingencia. Y el plan de contingencia, en las buenas prácticas avanzadas intersectoriales, dice clarísimamente cuál tiene que ser su contenido, ¿no? Por ejemplo, dice que tiene que contener la asignación de autoridades y responsabilidades, por ejemplo, o que tiene que establecer un protocolo de actuación en caso de que o un cliente o un trabajador muestre una sintomatología compatible con la COVID-19. Entonces, nosotros lo que tendremos que verificar con el plan de contingencia es que existe ese plan de contingencia y que contiene todos los extremos contenidos en la buena práctica avanzada número 3, que es la que recoge. En este caso hay que tener cuidado porque en muchos planes de contingencia nos estamos encontrando con que no recogen una especial consideración con las personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿vale? Entonces, eso sí habrá que comprobarlo y si no estuviera, pues indicarle que tiene que estar. En estos planes de contingencia se suelen establecer medidas de 3 tipos. Organizativas, como por ejemplo recolocar al personal la disposición de las mesas, etcétera, de una manera distinta, o establecer flujo de los visitantes para que no tengan la misma entrada y salida en el establecimiento. Pueden ser medidas colectivas, de protección colectiva, como puede ser la colocación de mamparas, de cortinillas transparentes, etcétera, y ya de protección personal, como puede ser el uso de mascarillas o de EPIs. Sabéis que las mascarillas no necesariamente son un equipo de protección individual. Para que sea considerado un EPI tiene que ser una determinada característica, ¿vale? Nosotros veremos que están establecidas medidas en ese plan de contingencia. En este plan de contingencia, por exigencia de prevención de riesgos laborales, tiene que haber un análisis de los trabajadores vulnerables. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con la LOPD, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos hace que nosotros no podamos conocer por qué una persona es vulnerable. Es decir, a mí no me tienen por qué decir cuando yo voy a evaluar una organización si Antonio Pérez es que es diabético o si Juana es que está embarazada. Ese tipo de información es que no tiene ni por qué saberlo el empresario, ¿vale? Al empresario lo que se le dice es si es vulnerable o no, si es apto o no y que hay que tomar medidas en su caso, pero no tiene por qué saber cuáles son las enfermedades o las circunstancias de salud que determinan que un trabajador sea vulnerable. Esas circunstancias de salud están claramente definidas por sanidad, pero todo esto lo hace prevención de riesgos laborales. Entonces, nuestra misión a la hora de hacer la evaluación es verificar que el trabajador sabe qué hacer en caso de ser vulnerable. Es decir, si yo soy un trabajador de un restaurante y tengo pues una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, pues yo tengo que poder saber que me tengo que dirigir a mi servicio de prevención de riesgos laborales, cuál es el cauce para dirigirme a él y hacerle saber que que tenga este problema de enfermedad cardiovascular para que ellos, analizando mi riesgo, mi vulnerabilidad, pues puedan decidir si, por ejemplo, yo no puedo acudir al puesto de trabajo o
en vez de una mascarilla tradicional me van a dar una EPI o yo tengo que teletrabajar, por ejemplo. Entonces nosotros como evaluadores verifiquemos que el trabajador sabe qué debe hacer en caso de ser vulnerable, a quién debe de acudir y si hay trabajadores vulnerables, que se hayan tomado medidas. Pues mira, hay 3 trabajadores, a 2 se les ha mandado teletrabajo y uno pues se le ha puesto unas medidas adicionales. Otro tema muy importante es la formación e información. Por prevención de riesgos laborales y por lo tanto esto se ha trasladado a la buena práctica, a todos los trabajadores hay que informarles de los riesgos asociados a su puesto de trabajo. Y esto aplica tanto al trabajador fijo como a aquellos que estén en empresas, bueno, a los de duración determinada de trabajo temporales y a los que estén contratados a través de ETT. Esto es importante, ¿eh? Estas personas tienen que estar formadas e informadas sobre los riesgos asociados a su puesto de trabajo. Entonces, nosotros lo que tenemos que verificar es que se ha producido esa formación e información, que se les ha explicado, si se les ha dado EPI, cómo se utilizan esos EPI, que se les han explicado las medidas que se van a tomar para eliminar el riesgo de la COVID, etcétera. Y también, como aquí tenemos 2 parcelas, porque es verdad que la COVID afecta muchísimo a los trabajadores y por lo tanto está muy relacionada con prevención de riesgos laborales, pero aquí no solo estamos para proteger a los trabajadores, sino también para proteger a los clientes, pues también hay que informar a los clientes sobre las medidas que se toman en relación con el riesgo de la COVID-19. Y por ejemplo, informarle de que tiene que utilizar mascarilla, de que ciertas máquinas pues se han inhabilitado para evitar el riesgo de contagio, etcétera. ¿Vale? Después hay el tema del plan de limpieza y el plan de mantenimiento. Aquí es importante destacar que normalmente las organizaciones, no solo por el SICTER, que existen buenas prácticas específicas que piden que tenga un plan de limpieza y un plan de mantenimiento, sino que muchas organizaciones ya lo tienen de antes, ¿no?, de adherirse al SICTER. Bueno, pues lo que hay que verificar en este sentido es que los planes de limpieza y planes de mantenimiento hayan incorporado, o sea, se hayan incluido en los mismos, se hayan actualizado para incluir aquellas cuestiones relacionadas con la COVID. Es decir, por ejemplo, en el caso de limpieza, pues normalmente con la COVID-19 lo que se pide es que se incremente la frecuencia de la limpieza, pero además que se incluyan aquellos elementos que se hayan incorporado nuevos, como por ejemplo las mamparas. De nada me sirve colocar una mampara de protección de clientes y de separación entre clientes y trabajadores o entre trabajadores si al final esa mampara no la he incluido en mi plan de limpieza, ¿no? O, por ejemplo, dosificadores. Y también el mantenimiento, porque, claro, algunas de estas nuevas medidas establecidas para luchar contra la COVID-19 afectan al mantenimiento. Por ejemplo, yo puedo haber incorporado en mis aires acondicionados, que es un tema muy, muy sensible, puedo haber incorporado en mis aires acondicionados un sistema de filtro nuevo. Bueno, pues tengo que ver que esos filtros nuevos estén bien y hacer una limpieza más periódica de los mismos, etcétera. Es importante también que para todo el tema de limpieza existen unos virucidas, pero que no vale cualquier virucida, sino que tienen que estar incluidos en un listado que aprueba el gobierno. Ahí os hemos dejado en un enlace el listado de virucidas, que además, vuelvo a decir, estas documentaciones que se van actualizando, aprobado por el gobierno a fecha de hoy. Después, durante toda la evaluación, tendremos que hacer comprobaciones evidentemente visuales, ¿no? Tenemos que ver que el personal usa las mascarillas, que existen las soluciones desinfectantes a disposición de donde se haya dicho en el plan de contingencia que están. Si, por ejemplo, en un parque temático dice que va a haber soluciones desinfectantes a la entrada de cada atracción, pues yo tendré que comprobar que efectivamente está a la entrada de cada atracción. Si se ha dicho en el plan de contingencia que se van a establecer marcas de distancia, por ejemplo, en la recepción de un campo de golf, pues tendré que comprobar que efectivamente se han colocado esas marcas de distancia de seguridad en el suelo o en la pared o donde esté establecido, ¿no? Por ejemplo, una de las buenas prácticas dice que tiene que haber el control horario, pues se debe de evitar que sea de contacto. Y si es de contacto, bueno, pues que se desinfecte entre un uso y otro, ¿no? Pues tendré que ver si efectivamente es así. Que hay cartelería informativa. Hemos dicho que el cliente tiene que estar informado de las medidas que le aplican. Entonces,
Si, por ejemplo, para entrar en determinadas zonas, en aquellos sitios donde todavía no sea obligatorio tener la mascarilla todo el tiempo, si en esa zona, al entrar en esa zona sí es obligatoria la mascarilla, pues tendría que aparecerle el típico pictograma, ¿no?, en el que se invita a los clientes a que se pongan la mascarilla o a que haga uso de las soluciones desinfectantes. Y cualquier otra medida que venga contenida en el plan de contingencia, porque nosotros no solo estamos evaluando las buenas prácticas, sino que evaluamos que lo que han dicho que van a hacer, es decir, que su plan de contingencia pues lo pongan en práctica. Cosas comunes a distintos oficios, pues por ejemplo, tenemos que en la zona de recepción, acogida y facturación, esto lo vais a ver en distintos oficios, pero porque es una buena práctica muy común, es que haya solución desinfectante en la zona de acogida, que se indique el aforo y que se haga control del mismo, que se asegure la distancia de seguridad, pues por ejemplo, con eso, con las marcas o por ejemplo con cuerdas o con cualquier otro sistema que se considere adecuado. Que se fomente el pago por medios electrónicos, todo que sea tocar moneda o sobre todo billetes, pues no es deseable, porque como sabéis, pues ahí puede quedar residuos, ¿no? Eso es lo que se llama los fómites. Bueno, pues todo se debe de fomentar genéricamente en muchos oficios, se establece que se fomente el pago por medios electrónicos o contactless. Todo aquello de elementos de trabajo compartido, pues se intenta evitar en la medida posible y si necesariamente tenemos que trabajar con el mismo TPV, pues que se desinfecte entre el uso de una persona y otra. El material informativo también, siempre que pueda hacerse de manera, bueno, sabéis que está muy de moda ahora, se ha vuelto los códigos QR, ¿no? Pues fomentar ese tipo de cuestiones. Esto, como digo, son buenas prácticas que no están recogidas en sí mismas en las intersectoriales, pero que sí aparecen en muchas buenas prácticas de oficio. Otra buena práctica que aparece en los oficios es todo el tema de los aseos compartidos, que se reduzca el aforo, que aparezca el señalar el aforo, que por supuesto haya solución desinfectante, aunque os recuerdo que lo mejor es lavarse las manos con jabón. Lo de la solución desinfectante es como valga la redundancia, una solución cuando no es posible lavarse las manos con jabón. Que se intente asegurar la distancia de seguridad, que existan papeleras, etcétera. Toda la limpieza del mobiliario, pues que se redoble la limpieza de aquellos elementos como los pomos, por ejemplo, que son de mayor contacto, las botoneras de los ascensores, etcétera, que se redoble. La limpieza de los vehículos, pues por ejemplo, el sistema de apertura de la puerta del vehículo, etcétera, en los taxis, por ejemplo, pues todo eso que se refuerce. Después, ya hemos dicho que en el caso de la protección del personal, existirán EPIs categorizados como EPIs, que tienen que tener su marcado CE, etcétera, y mascarillas más normales, las quirúrgicas que utilizamos muchos de nosotros. Que si hay zonas de personal, pues se intente, por ejemplo, que en estas zonas pues no haya elementos compartidos. También que se habla de la protección que tiene que tener el personal de limpieza, que es una protección redoblada con respecto a lo tradicional, ¿no? Y también, por ejemplo, se establece que existan, si tenemos personal en un mismo turno, que siempre esas personas estén en el mismo turno y no combinar personas en distintos turnos para que los equipos sean estables y si se pone malo una persona de ese turno, esté el contenido, el contagio a 2 o 3 personas más y no a 20, ¿no? Bueno, pues esto con respecto al personal. Nosotros tendremos que ver pues, que se cumplen con todas esas medidas. Y después, específicamente en el sector de la restauración, claro, habrá que adaptar el APPCC, habrá que actualizarlo a los riesgos que puedan estar asociados con la COVID-19, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la recepción de materias primas, pues para evitar tocar los albaranes, pues que la persona, el proveedor que nos trae el albarán, lo deposite en una superficie y así no lo tenemos que cotejar, ¿no? No tenemos que estar tocándolo con nuestras manos, por lo que he comentado antes de los fómites, ¿no? O la limpieza. Si normalmente cuando llega un producto nosotros hacemos una comprobación de la mercancía, ahora se pide que más que nunca se quite el embalaje exterior
y lo desechemos porque ese es el que está tocando el proveedor y en la medida posible pues se proceda a la limpieza de aquello que no se pueda quitar el embalaje para que no nos contagiemos ni contagiemos a nuestro personal. Y bueno, por mi parte creo que ya está todo. Ahora empezamos con la resolución de dudas. Vale, la primera pregunta que nos han preguntado es si esta presentación se va a poner en algún sitio. Y efectivamente, igual que en las otras webinars, se les va a mandar un correo electrónico a todas las personas indicando el enlace donde va a estar disponible. Luego, otra pregunta que nos han hecho, por ejemplo, Maite nos pregunta si todas las comprobaciones visuales se deberían de pedir evidencias gráficas en la evaluación online. La puedes hacer por evidencia gráfica o que te hagan un tour por el establecimiento donde tú veas todo aquello. Por ejemplo, dónde están situados los geles hidroalcohol. Te dice las buenas prácticas que tienen que estar en aquellos puntos donde haya una mayor confluencia de clientes o de visitantes. Pues entonces te tendrán que enseñar, bien por fotos, bien por vídeo o de otra manera, donde estén esos puntos que evidentemente, que efectivamente han colocado esa solución a disposición de los clientes. Vale, no sé si hay alguna más. En principio esas son las que hay. Bueno, hay una que dice, en la peluquería me han dicho que ya no hace falta aplicar desinfectante en spray o líquido a los zapatos tras pasar por una alfombra en la entrada. Vamos a ver, las normas de limpieza o las normas de desinfección o las medidas de desinfección normalmente las establecen los servicios de prevención. Tendrá que ser tu servicio de prevención quien te lo determine o no. En principio, esa era una medida que se adoptaba simplemente por seguridad. Y en muchos establecimientos, no ya de peluquería en general, no se estaban llevando a cabo, pero eso lo determina el servicio de prevención o quien haga la evaluación de riesgo, para evitar que los trabajadores tengan riesgos asociados a la COVID-19. Bueno, más preguntas. ¿Qué pasa si alguien no tiene un contrato con una empresa externa de riesgos laborales? Vamos a ver. No es obligatorio tenerlo, depende de la situación de la organización. Para empresas de menos de 10 trabajadores, normalmente el empresario, siempre que desarrolle la actividad en el centro de trabajo y no sea considerada una actividad de riesgo, puede asumir él mismo la actividad preventiva si tiene la formación adecuada. Si alguien no lo tiene porque es obligatorio, pues lo siento mucho, no se podrá evaluar. Pero vamos, que en ese caso no es que no se pueda evaluar de la COVID, es que ya no cumple con la buena práctica ordinaria que dice que se gestiona la prevención de riesgos laborales. Vale. A ver, ¿qué más? ¿Todos los ciclos se pueden evaluar a distancia? Sí, en principio sí, no hay ningún problema. Siempre y cuando insistimos en que tengáis todas las evidencias, no solo documentales, sino también físicas, o sea, de la parte física de que se están cumpliendo con todas las medidas relacionadas con la disminución del riesgo de riesgos por la COVID-19. Es muy importante también en los primeros ciclos, en empresas adheridas y en los ciclos que no han pasado de evaluación previa, que los evaluadores todavía no conocen los establecimientos y no tienen referencias de informes de evaluación ordinarios anteriores que efectivamente sean capaces de conseguir todas las evidencias del cumplimiento de todas las buenas prácticas para poder dar por finalizada una evaluación realizada online. En caso de que no consigan todas las evidencias necesarias, tendrán que acercarse a hacer una visita presencial para poder comprobar aquellos puntos que sean más difícilmente comprobables de manera telemática. Claro, es que, por ejemplo, nosotras que conocemos, bueno, trabajamos con ciertos destinos y ya conocemos algunos de sus establecimientos, a mí, si me hacen, por ejemplo, una foto de un sitio, yo lo identifico y sé cuál es. Entonces, digamos que tengo el contexto, pero si yo no conozco el establecimiento, me puede haber hecho una foto de su casa, de solución desinfectante que haya hecho en su casa. Entonces, hombre, ahí hay que tener una cierta
Claro, allí es la responsabilidad del evaluador de realmente tener una evidencia clara y que ellos pueden, que dé confianza suficiente de que se está cumpliendo. Si no, es recomendable que los evaluadores se desplacen y vayan a hacer una revisión presencial, aquellos puntos más complicados de revisar. Si no, siempre está lo de la videoconferencia, ¿no? Que puedes ir con el móvil enseñando partes del establecimiento para poder verificar alguna de estas cuestiones. Vale. Preguntan también, en el informe de evaluación, en documentación adicional, en la evaluación no presencial, que se entiende como documento completo de evaluación, ¿qué es lo que hay que subir a plataforma? Vale, en este lo que tenéis que subir es una descripción de los pasos que habéis realizado para llevar a cabo la evaluación no presencial. Es decir, tenéis que hacer como una descripción de todos los documentos que se han solicitado y que habéis revisado de manera telemática, y luego tenéis que describir si habéis realizado una videoconferencia, si os han enviado fotos, si a través de las fotos habéis obtenido evidencia suficiente. Es una descripción de todo el proceso de evaluación que habéis realizado. Este documento es imprescindible para poder finalizar, para poder guardar el informe de evaluación, ¿vale? Y finalizar la evaluación. ¿Vale? Preguntan también, Iris, si las empresas adheridas, que no están todavía distinguidas, cuánto tiempo, y que quieren presentarse a COVID-19, si hay un tiempo mínimo, como ocurre con la distinción. No, porque para facilitar que puedan empezar a distinguirse de cara a la temporada de verano, no se estableció ningún tiempo de permanencia previo. Entonces, cualquier establecimiento, cualquier servicio que esté adherido podría evaluarse y distinguirse del COVID prácticamente inmediatamente. ¿Vale? No sé si nos queda alguna pregunta más por responder. Vale, y luego preguntan sobre eso es sobre el formulario de evaluación, ¿vale? Dice, cuando no aplica sale en rojo, ¿hay que poner observaciones? Sí, siempre hay que... no hay que poner observaciones, hay que poner observaciones cuando se valora con un 1. Los no aplica y los 3 y las puntuaciones 3, 4 y 5 no necesitan observaciones. Si te sale en rojo un no aplica, manda incidencia a soporte de destino porque algo está pasando con esa evaluación, ¿vale? Pregunta Alberto que cuál es la responsabilidad que asume un evaluador que da el visto bueno a una, certificación no, a una evaluación. En mi opinión, nosotros tenemos que hacer como evaluadores por ética y por, en fin, dignidad profesional, tenemos que hacer una evaluación bien hecha, ¿no? Pero evidentemente el COVID-free no existe, porque yo hoy como evaluador analizo o evalúo un establecimiento, veo que cumple con todas las medidas y mañana viene alguien que se pone malo, verá, yo sé que ayer estaba perfecto, pero hoy no sé cómo va a estar. Entonces, el COVID-free no existe, no asumimos una responsabilidad. Si te refieres a una responsabilidad penal, jurídica, etcétera, entiendo que no existe ninguna responsabilidad más allá del buen hacer de tu trabajo, vamos. No sé si los demás estáis de acuerdo. No sé. Tú puedes Maite... ver hoy y mañana a lo mejor alguna pues no la aplican. O se las olvida, o hay algo que falla, o alguien que viene que viene ya con la propia, ya viene contagiado. O sea, que eso es que... O un trabajador que puntualmente incumple una medida, no ya por descuido, simplemente, vamos. No tiene por qué ser con imprudencia. Vale, Maite, te respondo. Sí, el documento de evaluación que mencionaba antes es libre, es diseño del evaluador. Tenéis que lo escribís, lo redactáis y lo subís. ¿Vale? No hay una plantilla ni ningún formulario ni nada. Y para Mónica, te pediría que mandaras la incidencia a soporte destinos, ¿vale? Si te siguen apareciendo en rojo, para poderlo revisar con calma qué es lo que está sucediendo, a ver si hay algún fallo de la programación en la plataforma o es un fallo puntual o qué es lo que ha pasado. ¿Vale?
Y parece por aquí, yo no veo ninguna pregunta más. No sé si hay alguien más que quiera aprovechar el momento para plantear cualquier otra duda respecto de la evaluación de COVID o de la evaluación online. Mira, las áreas de mejora, Maite pregunta por las áreas de mejora del informe de evaluación. Como el informe de evaluación funciona exactamente igual que las evaluaciones ordinarias, es decir, las áreas de mejora y los puntos fuertes, eso se cumplimenta automáticamente en función de las puntuaciones que otorguéis a las buenas prácticas. Sí que es verdad que en cada uno de esos capítulos, cada uno de esos apartados, tenéis un espacio para realizar observaciones. Son campos de texto libre donde los evaluadores podéis dar observaciones o comentarios o recomendaciones a los establecimientos para continuar mejorando, ¿vale? Pero eso a priori, lo que es la estructura básica se cumplimenta automáticamente a raíz de las puntuaciones otorgadas en el formulario de evaluación, ¿vale? Funciona igual que las evaluaciones ordinarias. Vale, dice Mónica que... Vale, eso. Bueno, pues no hay muchas más preguntas. Creo que hemos contestado todo lo que teníamos. Si alguien quiere aprovechar es ahora el momento. Y si Pues no, sí. Calisto, podemos dar Sí, por yo cerrado. por lo que estoy viendo ya está todo resuelto, os habéis explicado todo, ha quedado bastante claro, la gente no ha tenido ninguna duda, así que por mi parte nada más, daros la gracia a María, Inés, a Iris por las explicaciones que nos habéis estado dando y todo lo que le habéis dejado bastante claro. Ya os he comentado a algunos en algún comentario que se os pasará un correo a todos los asistentes para que sepáis dónde está el webinar luego publicado, que en principio lo publicaremos en la URL que he puesto en los comentarios. Voy a copiarla otra vez al final por si alguien no la ha visto. Pero aún así, en cuanto estén, se os informará. Así que, pues nada, muchas gracias y os animo a que os presentéis todos los destinos y todas las empresas en los próximos comités. ¿Vale? Venga, pues hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.